1899 fue el año de nacimiento de Pedro Nel Gómez. Propuso final de una centuria que anunciaba el agitado siglo XX, materializado en el desarrollo industrial, el armamentismo y las guerras, la consolidación de la autonomía política y social de los países americanos, la vigorización y el establecimiento de las potencias económicas mundiales, una acentuación de las tensiones entre el capitalismo y las ideas socialistas y comunistas, y en el mundo de las artes, la revelación de claros intereses en renovar las ideas, los contenidos y las estéticas. Del artista, primero fue su aldea el observatorio, y el objetivo, una consecuencia sobre su mundo inmediato de selvas, mineros, campesinos, transhumanancias, éxodos, guerras, entre un inventario mucho más amplio de fenómenos asociados a la realidad. Y de otro lado, su estrecho vínculo con los mitos como valores mágicos en su infancia. Europa es el escenario en el cual Pedro Nel Gómez experimenta una suerte de consolidación de sus ideas, mediando entre su estadía en Florencia, Italia, y su retorno a Colombia, una incesante búsqueda y estudio permanente, cuyas fuentes fueron no solo la vida y obra de los artistas que más le interesaron, sino también la cotidianidad de los habitantes de las ciudades y pequeñas poblaciones que visitó, el clima, los ambientes social y natural, las atmósferas particulares de cada sitio, y así, todo aquello que le conmoviera y revelara claves de la condición humana. Su regreso a Colombia, después de 5 años de permanencia en Florencia, Italia, no es para el artista un simple retorno. Se consolidan en esta época sus intereses por un arte nacional, lo que le significa una dura lucha contra el establecimiento social, político y artístico, arraigado en lo que para él eran viejas prácticas que debían ser renovadas. Dentro del marco de la celebración de los 130 años de la Facultad de Minas y los 55 años de celebración de la creación de ADEMINAS, Asociación de Ingenieros Egresados de la Facultad de Minas, queremos conmemorar a 4 ingenieros que han hecho parte vital de lo que es la facultad y la Universidad Nacional aquí en Antioquia, en la sede en Medellín. El ingeniero Dr. Peter Santamaría, decano durante 10 años, uno de los fundadores de ADEMINAS, con el ingeniero fundador también de ADEMINAS, Ignacio Arango, quien a su vez fue fundador de Integral y el primer presidente que tuvo la Asociación de Ingenieros Egresados de la Facultad de Minas. También destacamos a José Tejada Sáenz, ingeniero de Integral, quien recorrió a pie la cuenca del Cauca buscando nuevos desarrollos para las hidroeléctricas, no solo de Antioquia, sino del país. Encontró 6 posibles proyectos, de los cuales en este momento se está realizando el proyecto de Hidroituango, el cual empezará el próximo año con la primera turbina a entregar energía, no solamente a Antioquia, sino a América Latina y a todo el continente. Y acá, como emblema de la facultad, el maestro, arquitecto, pintor, muralista, ingeniero, Pedro Nel Gómez, quien fue encargado en 1938 del diseño arquitectónico de la Facultad de Minas. Y en 1942 se empezó la construcción de esta facultad. Luego terminó su obra pintando los frescos del aula máxima y los frescos de la entrada de la facultad en el M3 y en el M5. Frescos que hicieron un homenaje al hombre en el desarrollo de la cúpula
destacando su ciencia, su tecnología, sus mitos, su nacimiento, su muerte, sus quehaceres. De los 8 círculos, en un área de 200 metros cuadrados que tiene la cúpula, se desprendían 8 círculos internos que representaban la evolución de cada uno de esos grupos. El fresco fue concebido para que cualquier persona que entre siempre lo observe el movimiento y lo pueda interpretar como el renacer del hombre. La patria. Se trata de figurar el sentido heroico de la patria, en unidad semejante al continente latinoamericano. Coronan la composición los ejércitos y en el fondo los nevados andinos. En unidad Bolívar y las 5 repúblicas creadas por la independencia. A un lado, la república de las contiendas civiles con la calavera sobre el pecho. Abajo, la república actual rodeada por el grupo presidencial. El hombre vence la gravedad. Allí las poderosas fuerzas biológicas flotan y dominan el espacio cósmico. La ciudad creó la ciencia y la mecánica necesaria para vencer la gravedad, sueño de la humanidad, bellamente expresado con los hombres pájaros de los indígenas colombianos. Explosión de la montaña. Representa las fuerzas telúricas en expresión antropomórfica. Montañas de Colombia y Antioquia inconquistadas. El choque de 2 olas. El conjunto sintetiza las fuerzas del mar, origen de la vida en la tierra. Los océanos Pacífico y Atlántico, con su riqueza ictiológica, bañan la república de manera antropomórfica. Explosión de la flora. La explosión de la flora son las fuerzas de las selvas americanas y bosques vírgenes, presentes con su belleza primitiva, llevadas a una apariencia humana. Mineros en los organales, con sus cuerpos desnudos y aceitados, expresión de valentía y vigor de los berequeros. La amistad humana. En el grupo de las figuras que conversan, tocándose las manos, se expresa el valor de la amistad humana. Es una interpretación apropiada del amaos los unos a los otros, recomendación que ya no se tiene en cuenta. Es el vínculo amistoso y amoroso del grupo a través de las manos, lo cual nos remite a pensar en su importancia como instrumento de expresión humana, con toda nuestra simplicidad y singularidad. La cooperación humana. Solo con la amistad es posible la cooperación y con esta el desarrollo de grandes obras. El motor, tras el cual los científicos trabajan unidos en grandes proyectos. Las manos sostienen el avión y al final del casquete, el observatorio astronómico del Monte Palomar, la salida del hombre al espacio. La muerte, principio y fin de la vida. Una espiral dirigida por misteriosas fuerzas magnéticas en que se desplaza el hombre, para terminar inexorablemente en la nada o en la inmortalidad. El cadáver con la mortaja, coronado con el vello oculto de las flores, inicia su viaje hacia el principio de la vida, dolor y tristeza. La vida. El encuentro amoroso del hombre y la mujer que unen sus manos, unión espiritual y física. Tras ellos las maternidades, símbolo de la biología humana. Corona el conjunto la llegada del niño en la espiral biológica, curva característica del universo. El espíritu mítico. El mito, embrión de la cultura, ente escondido en la historia espiritual del hombre, simbolizado por el animal americano, la serpiente, que envuelve y asciende hacia el mito vegetal de la Llorona, espíritu arcaico coronado con el sol y la luna de nuestros indígenas, que nos da la vida y permanece siempre con los hombres. El espíritu religioso, la ofrenda floral del pueblo a la Madonna de los Andes, virgen indígena coronada con los símbolos del sol y la luna, entre anchas manos sembradoras. El espíritu científico. El hombre como creador de la ciencia, sus 2 grandes pasos, el fuego y la desintegración de la materia.
Einstein desarrolla la física y la teoría de la relatividad. Se registra la historia en la lectura del libro que dice: un día se estudiará la amistad humana como se estudió el átomo. A la izquierda, Leonardo da Vinci y la mecánica. Sobre estos, Apolonio y el desarrollo de la teoría de secciones cónicas, propiedades de las curvas, geometría griega, las manos temblorosas ante el ascenso de la explosión atómica. Las artes, el crear, observar y sentir se sintetizan en la danzante. La música y el laúd, el pintor, el poeta y el golpe creativo del escultor que corona el grupo.